Hola, bienvenidos a otro audio directo aquí en Facebook, que luego seguramente suba a YouTube, a mi canal ahí, Un Plan Divino. Bien, pues aquí estamos en Facebook en junio, en estos días que son los días más largos aquí en Madrid, en España, en 2019. Y vamos a hablar de un una cosa que hemos empezado a abrir esta caja de estas cosas intelectuales que son un poquito más de presumidos, por así decirlo. Son temas un poco más de estos despliegues de inteligencia que se hacen en la academia, que a veces son muy interesantes simplemente por las relaciones sorprendentes que sacan en las cosas y cómo nos amplían los horizontes a veces, ¿no? Ese es el tema, la ampliación de horizontes y la simplificación que puede conllevar eso, pese a toda la maraña que aparentan ser tantas letras y tantas historias. Sin embargo, tenemos a veces enterradas en estas cosas de los investigadores que, por ejemplo, hace ya más de 40 años estaban ahí, ya eran famosos, como este famoso Michel Foucault, creo que se pronuncia sin la LT del final, pues que ya estaban ahí siendo, ya digo, muy célebres, dando unas impresionantes charlas y haciendo unas relaciones que ellos mismos, lógicamente, se sorprendían de estar haciendo. O sea, cuando uno de repente lee las críticas que se hacen rápidamente en algunas ocasiones, se hacen críticas rápidas a intelectuales y se achacan grandes corrientes, ¿no? Se les achaca a las grandes corrientes, como por ejemplo a los posmodernos, se dice estos son malos y no sé qué, o Marx, ¿no? Y se dice Marx es una cosa así y asá, cuando de repente estamos mezclando todo, ¿no? Estamos mezclando lo que los marxistas hacen luego con las cosas, o los que luego leen a gente como Foucault, hacen con un libro de él o con una parte de su vida, o con algún detalle de algún libro redactado en una parte muy concreta de su vida, y de repente con esos juicios rápidos nos ahorramos el trabajo de abrir la mente a ver qué pasaba ahí realmente en la cabeza de estas personas, por qué eran como eran, y de repente todos nuestros vicios, que podríamos llamarlos quizá materialismo degradante, como lo he hecho ahí en el anuncio, ¿verdad? Todo este vicio de materialismo degradante se lo achacamos a una persona, cuando en realidad está en la época, ¿no? Está en la atmósfera de la época, o de la gente, de la élite, de ciertas élites, para bien y para mal, pues son, pues eso, materialistas, darwinistas, como lo queráis, muchas veces para bien o para mal, ya digo, son como son, ¿no? Entonces, vamos a intentar, por lo menos, dejar aquí grabado y comentado esta primera clase del curso que dio Foucault, sin más comentarios, que habría muchos que hacer sobre este tema tan interesante de nuestras proyecciones y de las falsas guerras culturales estas que se montan, que todo el mundo tiene razón, pero nos ahorramos entonces el ampliar la mente tanto hacia un lado como hacia otro, y tanto en un enfoque como en otro, ya sea pues eso, el pequeño trabajo de ampliar la mente, pues leyendo un poco de antropología o leyendo un poco de filosofía, pues nos lo evitamos cómodamente, teniendo así esas pocas opiniones como una especie de verdades así, el posmodernismo es malo, el marxismo es Marx, o es directa, o cosas así que realmente, pues eso, en el mundo de las opiniones de repente es un caos y tampoco, bueno, eso, no nos liemos más. Estamos en el 6 de enero de 1982 y aquí Foucault da una clase que de las que tenía que hacer, que tenemos en un libro con un título, un libro que aglutina muchas de sus clases, de las de este año, que bueno, luego diré el título asusta, pero
es tan sencillo como lo que voy a decir ahora. La espiritualidad, fijaos qué frase, la voy a decir ya a bocajarro. La espiritualidad postula que la verdad nunca se da al sujeto con pleno derecho. Fijaos, aquí Foucault estaba a punto de morir, a 2 años, creo que murió en el 84, estamos en el 82. Foucault había sido como bastante activista, incluso al principio en alguna etapa no muy grande, incluso dio inicio a actividad política que fue bastante sonada, muy curiosa, relativa a las cárceles, a la visibilidad de las cárceles, de los presidiarios, a los discursos que hay sobre las cárceles y sobre los presidiarios, unas cosas muy curiosas. Y eso hace bastantes años antes de este 82. Y la trayectoria de este autor es increíble porque acaba hablando de lo que él más odiaba, en parte era de lo más odiado por él, eran los griegos. O sea, lo que nosotros concebimos como filosofía clásica, lo más normal del mundo, los nombres que conocemos, Sócrates, Platón. En realidad este señor estuvo ahí debatiéndose, luchando contra unas cosas conceptuales sobre el saber, sobre el poder y las relaciones profundas entre el saber y el poder, con unos libros muy curiosos, muy retadores, pero acaba, para su sorpresa, y es súper emocionante, acaba su vida haciendo una cosa que él no quería. Y entonces este detalle es súper increíble y nos lo perdemos cuando hacemos caso a estas consignas de que tienen sus razones y también hay que oírlas y entender por qué se dicen, porque es verdad también. Cuando nos quejamos del posmodernismo hay una cosa ahí muy buena que hay que entender, pero también nos perdemos realmente cosas muy importantes, que son, por ejemplo, cómo las personas se ven transformadas a lo largo de su vida, y eso es lo que nos da realmente el mérito, no, el signo de una persona honesta, de una persona que realmente está sirviendo a un fin mayor, que es el de ponerse al servicio de lo que es para lo que le pagan. ¿Para qué pagan a los intelectuales? Para abrir horizontes, para ellos mismos exponerse a ser cada vez más desmentidos por la realidad y así su realidad se amplíe y por lo tanto su mente resuene en cada vez más, de forma más intensa, más profunda, y por lo tanto abren un camino, aunque sea desde estos mundos o aspectos de lo intelectual. Pero esa es la honestidad de la verdad, por así decirlo, la verdad como un proceso. Y por eso es súper emocionante ver la trayectoria de este Foucault y la trayectoria de un intelectual más o menos honesto que de repente es muy célebre. No tenía necesidad de hacerlo, pero se ve llevado a hacer algo que en realidad no le gustaba. Pero él con mucha inteligencia hasta el final de su vida, porque realmente son personas que, pues eso, tienen una especie de don desarrollado desde el principio, ¿verdad?, de sus vidas seguramente, para poder, adquirir rápidamente, compaginar muchas relaciones, muchos conceptos, adquirirlos rápidamente y combinarlos, etcétera, y leer mucho y esas cosas y hacer astutas conexiones e investigaciones. Pues eso desde siempre. Son gente pues que hace eso de forma natural, ¿verdad? Estos intelectuales, para bien o para mal. Pues estas personas que no tienen ninguna necesidad, ¿verdad?, de repente de hacer algo que no les gustaba, pues lo hacen porque les sale del alma, y es muy increíble. Esta persona, pues ya digo, viene de un activismo que llamarían izquierdista, pese a que siempre era intelectual, sobre todo, el profesor y estas cosas, y productor de libros de éxito en aquellos tiempos, como Vigilar y Castigar, que creo que es del 70 o por ahí más o menos, un libro muy curioso sobre eso, sobre cómo hablar de las instituciones de otra manera, ¿no?, de las instituciones estatales, ¿no?, por así decirlo, y las conexiones que hay entre ellas y esas cosas, ¿no?, qué significa el poder y el saber en relación con las relaciones en las instituciones, entre las personas, lo que ven, lo que dicen, lo que hacen. Ha sido una forma muy abstracta y a veces muy divertida y a veces más oscura, pero bueno, viene pues eso, ya eran señores que hacían sus libros, tenían su
su papel ahí, su posición de izquierdistas, y de repente le vemos aquí a 2 años de la muerte con esa frase que he extraído, que es súper aclaratoria. Entonces voy a dar primero estas frases que son ya casi del final de la clase, porque fijaos, define espiritualidad desde la filosofía, o sea, desde una persona dedicada realmente a leerse miles y miles de libros de muchas épocas diferentes, de historia, incluso de algunos de científicos que ya no se leen, gente que se dedica a ello para poder entender cómo se originan los saberes, cómo cambian las sociedades en función y los poderes en función de los saberes, de los cambios en los saberes, todas estas cosas. De repente esta gente, pues desde ahí, desde este academicismo, por así decir, de esta especie de astucia desarrollada intelectual sobre todas esas cosas, digamos, bastante, aparentemente poco prácticas, se pone de forma muy simple a definir lo que es la espiritualidad. Vamos a ver cómo lo dice, y luego empezamos desde el principio. ¿Qué es la filosofía en el fondo? Así, dicho de forma muy simple, poco antes de la frase sobre la espiritualidad, nos dice que es esa forma de pensamiento que se interroga, no desde luego sobre lo que es verdadero y lo que es falso, sino sobre lo que hace que haya y que pueda haber verdad y falsedad, y se pueda o no distinguir una de otra. O sea, la filosofía sería eso, que nos permite empezar a hablar de cuáles son las condiciones, qué es lo que hace que haya o que pueda haber verdad y falsedad, que se puedan distinguir. O sea, ¿qué es lo que permite? O sea, filosofía es la forma de pensamiento en la cual nos interrogamos acerca de lo que nos permite acceder a la verdad. O sea, que intenta determinar condiciones, límites de acceso de nosotros como sujetos, de nosotros a la verdad. Pues si llamamos filosofía a eso, dice, creo que podríamos llamar espiritualidad a la búsqueda, a la práctica, a la experiencia por las cuales el sujeto, cuidado lo que va a decir, efectúa en sí mismo las transformaciones necesarias para tener acceso a la verdad. O sea, es el conjunto de esas búsquedas, prácticas, experiencias que pueden ser purificaciones, ascesis, renuncias, conversiones de la mirada, modificaciones de la existencia, etcétera, que constituyen, pero no para el conocimiento, sino para el sujeto, o sea, para el ser del sujeto, el ser mismo del sujeto, constituyen el precio que tiene que pagar por acceder a la verdad. Y entonces da 3 características de la espiritualidad. Y bueno, ¿esto a qué viene? De repente, pues vamos a empezar con esta clase que nos da que la dio, en plan, eran clases magistrales a auditorios muy grandes. Él las tenía preparadas y escritas, parece ser, por completo. Por lo tanto, para él era bastante agotador el tema de no tener seguramente no podía tener un equipo de trabajo, un ambiente de colegueo, y pues son personas pues que trabajaban para este collège de Francia, que es, pues parece ser una institución muy muy amplia, o sea, quiero decir, muy importante en esos tiempos, no sé ahora. Entonces, primero nos dice lo que había intentado hacer el año pasado, que era iniciar una reflexión histórica sobre el tema de las relaciones entre subjetividad y verdad. Eso es lo que hacía el año pasado, de lo cual han quedado los libros oficiales publicados bajo el título de Historia de la Sexualidad. 3 volúmenes, hace poco publicado un cuarto que él no quería que se publicara, un cuarto póstumo, que habla mucho sobre el poder religioso, en el sentido poder no de crítica, sino de cómo el poder hace hablar a la gente y hace ser y hace actuar y permite ver y esas cosas. Es una cosa técnica
práctica. Entonces, esto no nos hace falta saber lo que hacía el año pasado para entender, como hemos visto ya, lo que nos va a decir en esta clase, porque lo hemos leído y es muy interesante. Esto define la espiritualidad. Hace 40 años, un filósofo en la academia, de una forma pues así, de simple. Es como evidente. Y es muy práctico, ¿no? Entonces, para estudiar esas relaciones entre subjetividad y verdad, dice, había escogido como ejemplo privilegiado, como superficie de refracción, por decirlo de algún modo, la cuestión del régimen de los comportamientos y de los placeres sexuales en la antigüedad. O sea, ese régimen de los llamados afrodisia, es la palabra en griego, más o menos, bueno, que no la pronunciamos, claro, aquí lo viene en la grafía latina de esa palabra, creo que griega. Ese régimen de los afrodisia, tal como apareció y se definió en los 2 primeros siglos de nuestra era. Y bien, entonces, sin querer anular la dimensión histórica, sin embargo, ahora la cuestión que aborda este año de curso es más bien esta. Dice, ¿en qué forma de historia se entablaron las relaciones entre esos 2 elementos en Occidente, esos 2 elementos que no competen a la práctica? O sea, el sujeto y la verdad. Y no competen a la práctica ¿de quién? Del historiador. O sea, ¿cómo se relacionan el sujeto y la verdad? ¿Cómo se entablan? ¿En qué forma de historia se entablan en Occidente esas cosas? ¿Qué son esas cosas? Entonces dice, querría tomar como punto de partida una noción sobre la que creo ya haberles dicho algunas palabras el año pasado, y me refiero a la noción de inquietud de sí mismo, y esto entrecomillado, inquietud de sí mismo. Con esta expresión intento traducir, mal que bien, una noción griega muy compleja y rica, muy frecuente también, y que tiene una prolongada vigencia en toda la cultura griega, y que es la de la epimeleia eautou. A partir de ahora ya no diré más esta cosa griega, que la pone en grafía latina, como he dicho también antes, epimeleia eautou, con H autou, que no se pronuncia así, por supuesto, pero es la lectura fonética que hago de estas letras normales, que a su vez transcriben, que no nos pone el original en griego, sino solamente la transcripción en lo que sería latinizado, ¿no? Epimeleia autou, que los latinos traducen desde luego con todo el desabrimiento que se denunció a menudo, o que en todo caso se señaló, lo traducen como cura sui. Por ejemplo, nos da una cita de Séneca en las letras a Lucilio, o como se diga, a Lucilio, que por ejemplo utiliza esa expresión, cura sui. Entonces, esa inquietud de sí mismo, ese hecho de ocuparse de sí mismo, ese hecho de preocuparse por uno mismo, es todo eso. A partir de ahora, entonces, cuando diga esa expresión, nosotros hablaremos simplemente inquietud de sí mismo, cuando la diga en griego. Ustedes me dirán que es sin duda un poco paradójico y un tanto sofisticado elegir, para estudiar las relaciones entre sujeto y verdad, esta noción de inquietud de sí mismo, a la cual la historiografía de la filosofía no atribuyó hasta hoy una importancia excesiva. Sí, es un poco paradójico y sofisticado elegir esta noción cuando todo el mundo sabe, dice y repite desde hace mucho tiempo que la cuestión del sujeto, o sea, la cuestión del conocimiento del sujeto por sí mismo, se planteaba originariamente en una fórmula y en un precepto muy distintos. Es la famosa prescripción délfica del conócete a ti mismo. Y aquí también nos pone la transcripción latina noti se auton.
que ya no volveré a decir, sino diremos siempre conócete a ti mismo. Bien, siendo así que en la historia de la filosofía y más ampliamente aún en la del pensamiento occidental, todo nos indica que el notice auton es sin duda, que el conócete a ti mismo es sin duda la fórmula fundadora de la cuestión de las relaciones entre sujeto y verdad. ¿Por qué entonces haber escogido la otra noción aparentemente un tanto marginal que recorre el pensamiento griego, claro está, pero a la cual no parece haberse asignado un estatus particular, es decir, la noción que hemos dicho antes, la de inquietud de uno mismo, de sí mismo? ¿Por qué? Bien, me gustaría entonces en esta primera hora detenerme un momento en esta cuestión de las relaciones entre la epimeleia, la inquietud de sí, y el conócete a ti mismo. Bien, en lo que respecta a esta última, querría hacer la primera observación muy simple, refiriéndome a estudios hechos por historiadores y arqueólogos. Con todo, hay que tener presente lo siguiente. Tal como se formuló de manera tan ilustre y resplandeciente y grabado sobre la piedra del templo, el conócete a ti mismo no tenía en su origen, no tenía sin duda el valor que luego se le atribuyó. Supongo que conocen, y tendremos que volver a él, aquel famoso texto en el cual Epicteto dice que ese precepto de conócete a ti mismo se inscribió allí en el centro de la comunidad humana. De hecho, indudablemente se inscribió en ese lugar que fue uno de los centros de la vida griega y luego un centro de la comunidad humana. Bien, aquí en las notas nos coloca el siguiente texto que dice los griegos, para los griegos Delfos era el centro geográfico del mundo, o sea, viene de onfalos, que significa ombligo del mundo. Se convirtió en un centro religioso, bla bla bla, y siguió siéndolo hasta finales del IV después de Cristo, cuando su público ya se extendía por todo el mundo romano. Y así, es un poco lo que dice la nota, sin leerla entera, que no merece la pena. Entonces dice, era un centro de la comunidad humana, era uno de los centros de la vida griega, pero con una significación, esa consigna del conócete a ti mismo, lo que significaba no era, por cierto, el sentido filosófico de la expresión. O sea, lo que se prescribía con esa fórmula no era el autoconocimiento, ni el autoconocimiento como fundamento de la moral, ni el autoconocimiento como principio de una relación con los dioses. Fijémonos qué curioso. O sea, aquí nos dice con seguridad que lo que se prescribía ahí, lo que se decía que habría, lo que se connotaba, ¿verdad? Con ese llamamiento a conócete a ti mismo, no era esto que nosotros, pues ya sensibles al tema espiritual, podemos decir, pues lógicamente es una relación con tu dotación espiritual en el fondo, porque el ti mismo se ahonda cada vez más o puede ahondarse y transformarte cada vez más, ¿no? Tú mismo, o sea, tu mismidad, tu ser uno, ¿no? Pero aquí, antes de eso, ni fundamento de la moral, ni autoconocimiento como principio de relación con los dioses. Entonces se propuso una serie de interpretaciones. Está una vieja interpretación de Rocher planteada en 1901. Ahí recordaba que los preceptos délficos, después de todo, se dirigían a quienes iban a consultar al Dios, y había que leerlos como una especie de reglas, recomendaciones, rituales relacionadas con el acto mismo de la consulta. Y ustedes conocen conocen los 3 preceptos, dice. El primero, de nada en exceso. Ese es el primero. El que en griego sería meden agan, así que no sabemos cómo se pronuncia, y también transcrito en grafía latina. Meden agan, de nada en exceso. Eso no pretendería en absoluto, según Rocher, designar o formular un principio general de ética y de mesura en la conducta humana.
O sea, ese de nada en exceso quiere decir lo siguiente: tú que vienes aquí a Delfos a consultar, no hagas entonces demasiadas preguntas, sino solo útiles. O sea, reduce a lo necesario las preguntas que quieras hacer. Bien, el segundo precepto es el de la ege, con dos Gs, E-G-G-U-E, egue, no sabemos cómo se dirá en griego. Esta grafía latina es, como he dicho, las cauciones. O sea, la segunda máxima es egua, nos pone la nota egua, para date, de apóstrofe a t e con acento circunflejo de sedel. Entonces, la segunda es el de las cauciones, que quiere decir exactamente esto: cuando vengas a consultar a los dioses, no hagas votos, no te comprometas con cosas, con obligaciones que no puedas honrar. Esto sería el segundo de los preceptos délficos, según explicaba este Rocher. Entonces, en cuanto al notice auton, o sea, en cuanto al conócete a ti mismo, significaría siempre, de acuerdo con Rocher, lo siguiente: en el momento en el que vengas a hacer preguntas al oráculo, examina bien en ti mismo las que vas a hacer, las que quieres hacer, y como debes reducirlas al máximo en cantidad, no plantear demasiadas, entonces presta atención en ti a lo que necesitas saber. Y bien, hay otra interpretación mucho más reciente de un autor, se llama de Fradas, todo junto, de Frada en francés se dirá, suponemos, en un libro sobre esto precisamente, sobre la propaganda délfica, si traducimos literalmente. Y de Fradas propone otra interpretación, pero que también muestra o sugiere con claridad que este conócete a ti mismo no es en absoluto un principio de autoconocimiento. Según este autor, estos tres preceptos délficos serían imperativos generales de prudencia. O sea, primero, de nada en exceso en los pedidos, en las esperanzas, o sea, ninguna demasía tampoco en la manera de comportarse. El segundo lugar, las cauciones, pues ese era un precepto que prevenía a los consultantes contra los riesgos de la generosidad excesiva. Y luego, con respecto al conócete a ti mismo, el tercero, ese sería el principio según el cual hay que recordar sin cesar que después de todo uno no es más que un mortal y no un dios, y por tanto no debe presumir demasiado de su fuerza ni enfrentarse con las potencias que son las de la divinidad. O sea, fijémonos qué interesante esta otra interpretación también, ¿no? O sea, aquí Foucault por de pronto nos pone estas dos, ¿no? Nos las plantea aquí simplemente. Pasemos rápidamente, sigue sobre el asunto. Querría insistir en otra cosa que concierne mucho más al tema que me preocupa. Cualquiera sea en realidad el sentido que se haya dado y atribuido en el culto de Apolo al precepto délfico conócete a ti mismo, es un hecho, me parece, que cuando ese precepto délfico, ese conócete, aparece en la filosofía, en el pensamiento filosófico, lo hace, como bien se sabe, alrededor de Sócrates como personaje. Por ejemplo, Jenofonte lo atestigua en los Recuerdos de Sócrates, es un título de un libro, y Platón lo hace en una serie de textos a los cuales habrá que volver. Ahora bien, cuando ese precepto délfico, ese conócete, aparece, se lo acopla, se lo hermana, no todo el tiempo, pero sí varias veces y de manera significativa con el principio del preocúpate por ti mismo. O sea, epimelei e autou, lo que hemos dicho antes, la inquietud de sí mismo, que aquí la denomina preocúpate. Y digo acopla, hermana, y de hecho no se trata del todo de un acoplamiento.
en algunos textos a los que habrá que volver, la regla de conócete a ti mismo se formula mucho más en una especie de subordinación con respecto al precepto de la inquietud de sí. O sea, fijémonos, esto va a ser el temazo de esta primera clase. Como que cree descubrir aquí Foucault que de repente, lógicamente, el conócete, en los textos al menos, está subordinado al preocúpate. O sea, mira hacia adentro. En un sentido de inquietud, en un sentido más práctico. Primero con las prácticas de la inquietud de sí, para poder llegar, si acaso, o sea, está subordinado el conócete. Ahora veremos más sobre esto. Entonces dice, el conócete a ti mismo aparece de una manera bastante clara y también en este caso en una serie de textos significativos en el marco más general de la inquietud de sí mismo como una de las formas, una de las consecuencias, una suerte de aplicación concreta, precisa y particular de esta regla general, la siguiente, la que dice, debes ocuparte de ti mismo, no tienes que olvidarte de ti, es preciso que te cuides. Y dentro de esto aparece y se formula como en el extremo mismo de esa inquietud la regla que dice conócete a ti mismo. En todo caso, no hay que olvidar que en ese texto de Platón, por supuesto demasiado conocido, pero que pese a ello es fundamental, la Apología de Sócrates, que se titula ese texto, este se presenta como aquel, o sea, Sócrates se presenta como aquel personaje, aquella persona que esencial, fundamental y originariamente tiene como función, oficio y cargo incitar a otros a ocuparse de sí mismos, a cuidar de sí mismos y a no ignorarse. Bueno, y decir ya qué paradójica es esta función, ¿no? Y qué increíble, porque de repente, ¿cuál es este papel, ¿no? de los maestros? Porque de repente tienen que estar muy seguros de sí mismos para decir, oye, ocúpate de sí mismo, o qué significa ese sí mismo, porque Sócrates está diciendo a los demás que se ocupen de cuidarse a sí mismos, pero él se cuida a sí mismo. El primero tendrá que ser un ejemplo de eso, ¿no? Pero además, ¿de dónde viene el interés para que otros también lo hagan, ¿no? Bueno, ya veis que es la paradoja de la unidad, en realidad de todo, de la espiritualidad y de nuestra existencia. Que es imposible vivir sin relaciones y que también es imposible vivir si no nos detenemos a mirar adentro y a, por así decirlo, ser uno mismo. Entonces, fijaros qué emocionante. Al principio de la filosofía, descrito en los términos fríos de los textos filosóficos, tenemos ya la paradoja tan fundamental de las relaciones, que es esta, ¿no? Que Sócrates mismo, que era una especie de profeta esqueléticamente descrito, por así decirlo, sin toda la... porque no nos resuena ahora como religioso, pero en realidad esto es puramente una maniobra de despertar, ahora incluso lo va a decir, de intentar despertar a la gente hacia el interior, ¿no? Entonces, incitar a otros a ocuparse. O sea, en ese libro de la Apología de Platón, hay 3 textos, en efecto, 3 pasajes que son muy claros y explícitos sobre esto. Bien, encontramos el primero en el 29d de la Apología, y ahí Sócrates, al defenderse y al hacer una especie de alegato ficticio frente a quienes le acusan y a los jueces, responde a la siguiente objeción. ¿Cuál es? Bien, se le reprocha que se encuentra ahora en una situación tal que debería avergonzarse. Se le dice eso por parte de quienes le están juzgando. Bien, esta acusación, por decirlo de algún modo, consiste en decir lo siguiente. Yo no sé muy bien lo que has hecho mal, pero has de reconocer de todos modos que es vergonzoso haber llevado una vida tal que ahora tienes que estar frente a tribunales y corres el riesgo de ser condenado, e incluso a muerte.
¿No es cierto, en definitiva, que hay algo vergonzoso en quien ha llevado una vida determinada, de la cual no se sabe cómo es, pero que, debido a la cual, corre el riesgo de ser condenado a muerte tras un juicio semejante? Bien, a esto Sócrates en este pasaje responde que, al contrario, está muy orgulloso de haber tenido esa vida y que si alguna vez se le pide que la modifique, si se le pidiera modificarla, se negaría. Por lo tanto, diría, estoy tan orgulloso de haber llevado la vida que llevé, que aun si me propusieran la absolución, no la cambiaría. Y aquí tenemos ese pasaje, y esto es lo que dice Sócrates. Dice, atenienses, os estoy agradecido y os amo, pero obedeceré al Dios antes que a vosotros. Y mientras tenga un soplo de vida, mientras sea capaz de ello, estad seguros de que no dejaré de filosofar, de exhortaros, de aleccionar a cualquiera de vosotros con quien me encuentre. O sea, fijaos qué término más diferente de filosofar, qué significado más diferente y más práctico que tenía en un principio este filosofar, que era incitar a los demás a mirar adentro. Es exactamente lo mismo que hacen las actuales revelaciones, en muchas de ellas, las meditaciones, cualquier cosa que tengamos hoy en día. De hecho, es el mismo gesto que vemos que ocurrió en el caso de Jesús, que es obedeceré antes la voluntad de Dios, o sea, haré antes la voluntad de Dios, es lo mismo que decir obedeceré al Dios, que es la traducción que nos pone aquí de este diálogo celebérrimo se dice, creo, de Platón. Es que es la misma, exactamente lo mismo que un profeta crucificado, de los que ha habido tantos, entre otros Jesús como un punto de anclaje de luz máximo, por así decirlo, que hubo, ¿no? En teoría. Entonces, el obedeceré, o sea, haré la voluntad de Dios antes que la vuestra. Aún así os respeto y os amo y os agradezco. O sea, ¿qué es eso? Es la hermandad, pero primero está Dios, como fuente, por así decirlo, de un verdadero amor al prójimo. Es lo único que luego en el fondo es lo que depuradamente es el mensaje, que es el mensaje en realidad es una vida práctica, una experiencia práctica. Ese es el mensaje de los verdaderos profetas, más que palabras es el surco que dejan, ¿verdad?, en el campo de la experiencia humana, en tanto esa conexión, ¿no?, realizada, ese anclaje, por así decirlo, de la luz infinita e infinitamente personal a su manera, que es en realidad eso, lo que aquí llama el Dios, ¿no? Entonces, eso es lo que les dice Sócrates. Fijaos qué increíble, ¿no? ¿Y cuál es la lección que daría si no lo condenaran? Sigue Foucault. ¿Cuál es esa lección, puesto que ya la dio antes de verse acusado? Pues bien, diría entonces, como acostumbra a hacerlo a quienes tropiezan con él, le diría lo siguiente. ¿Cómo, querido amigo? Tú eres ateniense, ciudadano de una ciudad que es más grande, más renombrada que ninguna otra por su ciencia y su poderío, y no te ruborizas al poner cuidado en tu fortuna a fin de incrementarla lo más posible, así como en ponerlo, ese cuidado, o sea, cuidar, preocuparte, tener inquietud en tu reputación y tus honores. Pero, en lo que se refiere a tu razón, a la verdad y a tu alma, que habría que mejorar sin descanso, no te inquietas por ellas y ni siquiera las tienes en consideración. Bien, pues ahí lo tenemos. Más claro agua, ¿verdad? Como todo el trabajo era espiritual, ¿no? Por así lo que llamaríamos hoy espiritual. Y de hecho ya hemos visto antes que aquí, pues este Foucault se ve obligado a leer a los griegos, que no quería leerlos en el fondo, otra vez, aunque él ya, pues como formación de filósofo que tenía también, aparte de creo que de psicólogo, etcétera, pues, o lo que tuviera, pues los tuvo que leer y tuvo que aprender y sabía cosas de los idiomas estos que tienen que aprenderse muchas veces, ¿no? Entonces, de repente,
lo hemos visto. Bueno, seguimos, dice Foucault. Sócrates, por lo tanto, recuerda lo que siempre dijo y aún está muy decidido a decir a quienes encuentre o interpele. Es decir, ustedes se ocupan de un montón de cosas, su fortuna, su reputación, honores, ¿no? Pero no se preocupan de ustedes mismos. Y proseguiría diciendo Sócrates, y si alguno de vosotros afirmara que sí que cuida su alma, la verdad y la razón, no creáis que voy a dejarlo e irme de inmediato. Yo no los dejaré, lo interrogaré, lo examinaré, discutiré a fondo. Sea joven o viejo, extranjero o ciudadano, así actuaría con cualquiera que encuentre, y sobre todo con vosotros, mis conciudadanos, porque me tenéis muy cerca por la sangre. Pues eso es lo que me ordena el Dios, escuchadlo bien, y creo que nunca fue nada más beneficioso para la ciudad que mi celo en ejecutar esa orden. Bien, aquí nos comenta que Foucault en este párrafo ha omitido una frase que hay en un... está citando Foucault a Platón, que a su vez cita al personaje Sócrates, y aquí hay una frase omitida que dice: entonces, si me parece indudable que carece de virtud, sea lo que fuere lo que diga de ella, le reprocharé atribuir tan poco precio a aquello que más lo tiene y tanto valor a aquello que menos lo posee. Esa es la frase que faltaría en esta parte de esta apología de Sócrates. Entonces dice: mi celo en ejecutar esa orden, decía Sócrates, la voluntad de Dios, ¿no? Esa orden, en consecuencia, es aquella por la cual los dioses confiaron a Sócrates. Bueno, eso de la voluntad de Dios lo hemos añadido nosotros, ¿no? Pero esa orden es lo mismo prácticamente, ¿no? Es aquella por la cual estos dioses confiaron a Sócrates la tarea de interpelar a la gente, jóvenes y viejos, ciudadanos o no, para decirle: ocúpense de ustedes mismos. Esa es la misión de Sócrates. En un segundo pasaje vuelve al tema de la inquietud de sí y dice que si los atenienses lo condenaran efectivamente a muerte, pues bien, él, Sócrates, no perdería gran cosa. En cambio, los atenienses sí, pues experimentarían a causa de su muerte una muy pesada y muy severa pérdida. Puesto que, dice, ya no tendrán a nadie que los incite a ocuparse de sí mismos y de su propia virtud. Y virtud, bueno, pues hace poco, ayer mismo, hacíamos un audio de introducción al tema de la muerte, un poco en el libro de Durantia, así lentamente, y tuve que recordar, me viene muy bien recordar el concepto de virtud que nos da ahí rápidamente, por lo menos en un lado, el libro de Durantia, esta revelación, con la virtud como un proceso, realmente, que tiene que ver finalmente con el crecimiento personal, el crecimiento espiritual. La virtud es un proceso, no es que yo tenga una virtud y ya está, y todas estas cosas estáticas que asociamos mucho al tema conservador, al tema de... No, tiene que ver con el proceso de iluminación, si lo queremos llamar así, en plan rápidamente. Y es un proceso, lo divertido de esto, ¿no? Virtud como sustantivo, pues nos puede parecer que no lo es, pero es eso. Pues dice, hola Pedro G. dice: el amor del prójimo empieza por uno mismo. Sí, pero fíjate, el Sócrates en este diálogo, y luego mucho más claramente las revelaciones que hablan de Jesús o que transcriben lo que lo creamos o no, lo queráis creer, pues dijo Jesús, en realidad obedeceré, ha dicho Sócrates, a Dios antes que a vosotros. O sea, una cosa es amor al prójimo, claro, entonces sí, y otra cosa o sea, una cosa es una cosa y otra cosa es
es eso, lo que, pues claro, por eso tú has dicho, amor al prójimo empieza por uno mismo en este sentido de descubrir a Dios dentro de uno mismo, descubrir la unidad, ¿no? Y alimentar ese descubrimiento, de alguna manera, no perderlo, eso es lo difícil, sostener esa conciencia, por así llamarla, ¿no? Entonces, difícil entre comillas. Entonces, a menos que los dioses sientan, sigue diciendo Foucault, a menos que los dioses sientan por los propios atenienses una inquietud suficientemente grande como para enviarles un reemplazo de Sócrates que les recuerde sin cesar que deben preocuparse por sí mismos. O sea, esto seguiría, nos está resumiendo este diálogo de Platón, este libro de Platón. Por último, el tercer pasaje, en el 36 BC, a propósito de la pena que corresponde. Según las formas jurídicas tradicionales, Sócrates propone la pena a la que aceptaría someterse si fuera condenado, y este es el texto. Dice: ¿qué tratamiento, qué multa he merecido por haber creído que debía renunciar a una vida tranquila y descuidar aquello por lo que la mayoría de los hombres se empeña? Fortuna, interés privado, mandos militares, éxito en la tribuna, magistraturas, coaliciones, facciones políticas. Por haberme convencido de que con mis escrúpulos me perdería si me internaba en ese camino, por no haber querido comprometerme en lo que no hubiese sido de ningún provecho ni para vosotros ni para mí, por haber preferido hacer a cada uno de vosotros en particular el que considero el mayor de los servicios, tratar de persuadirlo de preocuparse menos por sus posesiones que por su propia persona para llegar a ser lo más excelente y razonable posible y pensar menos en las cosas de la ciudad que en la ciudad misma, en suma, aplicar a todo esos mismos principios, o sea, aplicar a todo esos mismos principios. O sea, ¿por qué multa ha empezado preguntando? ¿Qué multa he merecido por eso? Por haberme convencido, por haber preferido hacer, etcétera, etcétera. ¿Qué merezco? Pregunto. ¿Qué merezco por haberme comportado así y haberos incitado a ocuparos de vosotros mismos? Entonces, ninguna punición, desde luego, ningún castigo, sino un buen tratamiento, atenienses, si queremos ser justos. Bien, está un poco adaptado para que se pueda leer de corrido por Foucault, aunque la mayor parte del texto es literalmente la traducción de este libro de Platón. Entonces dice: por el momento me quedo ahí. Dice Foucault: solo quería señalarles estos pasajes en los cuales Sócrates se presenta en esencia como la persona que incita a los demás a ocuparse de sí mismos. Y les ruego que tomen nota simplemente de 3 o 4 cosas que son importantes. En primer lugar, esa actividad consistente en incitar a los demás a ocuparse de sí mismos es la de Sócrates, pero es la que le encargaron los dioses. Al dedicarse a ella, Sócrates no hace otra cosa que cumplir una orden, ejercer una función, ocupar un lugar. Él utiliza el término taxis, que le fue fijado por los dioses, un lugar fijado por los dioses. Bien, y como habrán podido ver, además, en uno de los pasajes, los dioses enviaron a Sócrates a los atenienses en la medida en que se ocupan de ellos, y eventualmente les enviarían a algún otro para incitarlos a ocuparse de sí mismos. En segundo lugar, también pueden advertir, y esto es muy claro en el último de los pasajes que les acabo de leer, que si Sócrates se ocupa de los demás, lo hace desde luego al no ocuparse de sí mismo, o en todo caso al descuidar por esa actividad toda una serie de otras actividades que pasan por ser, en general, actividades interesadas, rentables, propicias. O sea, Sócrates descuidó su fortuna, descuidó cierta cantidad de ventajas cívicas, renunció a toda carrera política, no pretendió cargos ni magistratura algunos para poder ocuparse de los demás. Se planteaba, por tanto, el problema de la relación entre el ocuparse de sí mismo,
al cual incita el filósofo y lo que debe representar para éste, o sea, la relación entre ese ocuparse, que es a lo que incita el filósofo, la relación entre eso y lo que debe representar para él, para este filósofo, el hecho de ocuparse de sí mismo o eventualmente de sacrificarse. O sea, se planteaba la posición del maestro en esta cuestión del ocuparse de sí mismo. Esto es la paradoja tan increíble de la que hemos hablado antes, ¿verdad? Que así, dicha puesta en palabras, pues eso, en palabras vacías, más superficiales, las palabras solo remiten, ¿verdad?, a todo este movimiento de espiritualización de la mente que es el que pretendía Sócrates, ¿verdad?, como vemos aquí claramente. Sigue, en tercer lugar, y en este caso no cité todo lo que debía del pasaje hace un momento, pero no importa, lo pueden consultar. En tercer lugar tenemos lo siguiente. En esa actividad consistente en incitar a los demás a ocuparse de sí mismos, Sócrates dice que, con respecto a sus conciudadanos, desempeña el papel de quien despierta. O sea, literalmente en el diálogo vemos que Sócrates les dice que si muere, se pasarán durmiendo el resto de la vida. O sea, durmiendo vivos, o sea, muertos en vida, zombies. Desempeña el papel de quien despierta. Vemos, es que es todo el vocabulario y toda la órbita conceptual, ¿verdad?, de la espiritualidad, de la iluminación. Es así, bueno, mucha gente ya lo sabe desde hace mucho tiempo, ¿no? O lo ve claramente cómo está. Y ahora lo vamos a ver como este filósofo, insisto, al final de su vida nos va a dar unas definiciones súper sencillitas que se podrían decir clarísimamente a los niños incluso, de lo que significa realmente la filosofía y la espiritualidad, que la separación es artificial, como vamos a ver. Entonces dice: la inquietud de sí, sigue Foucault, por lo tanto, esa inquietud va a considerarse como el momento del primer despertar. Se sitúa exactamente en el momento en el que se abren los ojos, salimos del sueño y tenemos acceso a la primerísima luz. Y este es el tercer punto interesante en esta cuestión del ocuparse de uno mismo. Y bien, por último, y otra vez al final de un pasaje que no les leí, tenemos la célebre comparación entre Sócrates y el tábano, ese insecto que persigue a los animales, los pica y los hace correr y agitarse. Bien, la inquietud de sí mismo es una especie de aguijón que debe clavarse allí, en la carne de los hombres, que debe hincarse en su existencia, y es un principio de agitación, de movimiento, un principio de desasosiego permanente a lo largo de la vida. De hecho, luego en terminología religiosa, esto remite clarísimamente para mí, en una terminología más así, más actual, pero de la religión, tampoco actual por lo tanto, a las humillaciones del alma en el fondo. Humillaciones para que se espiritualice, para que se llene de luz verdadera, no de luz del mundo, falsa luz, por así decirlo. Porque fijémonos, es un aguijón, es un principio de movimiento de desasosiego. Lo que te desasosiega en el fondo te cambia, te humilla. Tenemos miedo a cambiar, miedo a humillar lo antiguo para dar paso a lo nuevo. Seguimos, dice Foucault: creo por tanto que esta cuestión de la inquietud de sí se tiene que liberar un poco tal vez de los prestigios del conócete a ti mismo, que hizo disminuir un tanto su importancia. Entonces en el texto que trataré de explicarles en un momento con algo más de precisión, o sea, el famoso texto del Alcibíades, o sea, ese diálogo, verán cómo la inquietud de sí es sin duda el marco, es el suelo, el fundamento a partir del cual se justifica el imperativo del conócete a ti mismo. Por consiguiente, tenemos la importancia de esa noción de inquietud de sí en el personaje de Sócrates, al cual sin embargo suele asociarse de manera si no exclusiva, si al menos privilegiada, aquello de conócete a ti mismo.
Sócrates es el hombre de la inquietud de sí, y seguirá siéndolo. Y se verá en toda una serie de textos tardíos, entre los estoicos, los cínicos y sobre todo Epicteto, se verá que Sócrates siempre es, esencial y fundamentalmente, quien interpelaba a los jóvenes en la calle y les decía: es preciso que se ocupen de sí mismos. Tercer punto entonces, concerniente a esta noción de la inquietud y sus relaciones con el conócete. Bien, me parece que dicha noción no acompañó, enmarcó, fundó simplemente la necesidad de conocerse a sí mismo en el único momento de su aparición en el pensamiento, la existencia, el personaje de Sócrates. Me parece que esa inquietud de sí y la regla que se le asociaba no dejó de ser un principio fundamental para caracterizar la actitud filosófica a lo largo de casi toda la cultura griega, helenística y romana. O sea, importancia desde luego de esta noción de la inquietud de sí en Platón, e importancia entre los epicúreos, porque ahí en Epicuro encontramos una fórmula que se repetirá con mucha frecuencia, la que dice: todo hombre debe ocuparse día y noche y a lo largo de toda la vida de su propia alma. Y para hablar de ocuparse, Epicuro emplea la palabra terapeuein. Entonces aquí en la nota rectifican un poco. En realidad el texto griego dice tokata psiken y higiainon o algo así. O sea, y el verbo terapeuein solo aparece una vez en Epicuro, en la sentencia vaticana 55, y dice: hay que curar, o sea, terapeuteon, las desdichas mediante el recuerdo que reconoce lo que se ha perdido y mediante la conciencia de que no es posible que no se cumpla lo que ha sucedido. Esas letras, las cartas a Máximo, aquí de Epicuro, supongo que es Máximo, en francés Maxime, pone aquí. Y esta sería la aparición de este verbo en realidad. Aquí como que rectifican un poco a Foucault en la nota. Epicuro habla de, emplea terapeuein, nos dice aquí, ein, que es un verbo de valores múltiples. O sea, sabemos, estos como siempre son transcripciones del griego al latín, a la grafía latina, y dice: por un lado se refiere a los cuidados médicos, o sea, una especie de terapia del alma cuya importancia entre los epicúreos es conocida. Pero este verbo, terapeuein, es también el servicio que un servidor presta a su amo. Y como saben, también el verbo se relaciona igualmente con el servicio del culto, con el culto que se rinde obligatoria y regularmente a una divinidad o una potestad divina. Entre los cínicos, la importancia de la inquietud de sí es crucial. Los remito, por ejemplo, al texto citado por Séneca en los primeros párrafos del libro 7 de Beneficis, donde Demetrio el cínico explica, de acuerdo con una serie de principios a los cuales tendremos que volver, porque todo esto es muy importante, explica Demetrio qué inútil es dedicarse a especular sobre una cierta cantidad de fenómenos naturales, por ejemplo, el origen de los temblores de tierra, causas de las tempestades, las razones por las que nacen gemelos, y que en cambio es mucho más provechoso volver la mirada hacia las cosas inmediatas que nos conciernen personalmente y hacia una serie de reglas mediante las cuales podemos conducirnos y controlar lo que hacemos. Entre los estoicos no hace falta señalarles la importancia de esta noción de la epimeleia e autou, o sea, de la inquietud. En Séneca es central con la noción de cura sui, y en Epicteto entonces atraviesa la totalidad de las pláticas, sus libros, este libro de Epicteto. De todo esto tendremos que hablar mucho más extensamente, pero la noción esta de inquietud no solo es fundamental entre los filósofos. No hay que preocuparse por uno mismo simplemente como condición de acceso a la vida filosófica en el sentido estricto y pleno de la expresión.
Verán, en cambio, o al menos trataré de mostrarles, que el principio de que hay que ocuparse de sí mismo llegó a ser de manera general el principio de toda conducta racional en cualquier forma de vida activa que en sustancia quisiera obedecer el principio de la racionalidad moral. A través del prolongado verano del pensamiento helenístico y romano, la incitación a ocuparse de sí mismo alcanzó una extensión tan grande que se convirtió, me parece, en un verdadero fenómeno cultural de conjunto. Y lo que me gustaría mostrarles, de lo que querría hablarles este año, es de esta historia que hizo que ese fenómeno cultural de conjunto, o sea, la incitación, la aceptación general del principio de que hay que ocuparse de sí mismo, haya sido un fenómeno general propio a la sociedad helenística y romana, o de su élite en todo caso, y al mismo tiempo un acontecimiento en el pensamiento. Me parece que la apuesta, el desafío que debe poner de relieve cualquier historia del pensamiento es precisamente captar el momento en el que un fenómeno cultural de una amplitud determinada puede constituir, en efecto, en la historia del pensamiento, un momento decisivo en el cual se compromete incluso nuestro modo de ser de sujetos modernos. O sea, fijaos qué interesante, vamos a parar un momento, lo que está diciendo aquí Foucault, estas primeras... antes del cristianismo institucionalizado, antes de que el imperio asumiera el cristianismo como religión y vinieran después todas las barbaridades que vinieron bajo el nombre de, utilizando para mal, ¿verdad?, el nombre de, como siempre hacen muchas veces las religiones institucionalizadas, que como siendo de todas maneras inevitables, pues son desafortunadamente, para bien y para mal, pues también son elementos de retrógrados y de demasiado costosos para la vida social, etcétera. Pues cómo tenemos aquí en estos tres primeros siglos una especie de conciencia crística, ¿no?, por así llamarla, en modo más espiritualista, ¿no?, de todas estas gentes de la élite, ¿no?, muy despiertas aparentemente a esta cosa tan simple y a la vez tan profunda, ¿no?, que nos está contando aquí. Entonces dice, agregaría una palabra más. Seguimos con Foucault. Si esta noción de inquietud de sí mismo que vemos surgir de manera muy explícita y clara en el personaje de Sócrates atravesó toda la filosofía antigua hasta el umbral del cristianismo, pues bien, encontramos esta noción de inquietud en el cristianismo e incluso en lo que constituyó hasta cierto punto su entorno y su preparación, es decir, la espiritualidad alejandrina. En todo caso, en Filón, veas el texto sobre la vida contemplativa, encontramos la idea de esta inquietud con un sentido particular. Y también la encontramos en la segunda Enéada de Plotino. E igualmente y sobre todo en el ascetismo cristiano, en Metodio de Olimpo, en Basilio de Cesarea y en Gregorio de Nisa, cuando escribe sobre la vida de Moisés, y en el texto sobre el Cantar de los Cantares, en el Tratado de las Bienaventuranzas. En particular hallamos esta noción de inquietud de sí en La Virginidad, cuyo libro 13 se titula precisamente así, que el cuidado de sí mismo comienza con la liberación del matrimonio. O sea, esto tenemos en Gregorio de Nisa, como ejemplos que nos da ya mucho más tardíos, ¿no?, del protagonismo de este concepto de inquietud de sí. Si tenemos en cuenta, sigue, que para Gregorio de Nisa la liberación del matrimonio, es decir, el celibato, es sin duda la forma primera, la flexión inicial de la vida ascética, esa asimilación de esta forma primera del cuidado de sí mismo a dicha liberación nos muestra que la inquietud de sí se convirtió en una especie de matriz del ascetismo cristiano. Desde el personaje de Sócrates, que interpelaba a los jóvenes para decirles que se ocuparan de sí mismos, hasta el ascetismo cristiano que marca con la inquietud de sí mismo el comienzo de la vida ascética, pueden ver que tenemos una muy larga historia de la noción de epimeleia e autou, o sea, de inquietud de sí mismo. En el curso de esta historia es evidente que la noción se amplía y sus significaciones se multiplican y también se modifican.
Digamos, puesto que el objeto del curso de este año será precisamente dilucidar todo esto, digamos, porque esto no es más que un puro esquema, que hay que tener bien presente que en esta noción de inquietud aparece lo siguiente. En primer lugar, el tema de una actitud general, una manera determinada de considerar las cosas, de estar en el mundo, de realizar acciones, de tener relaciones con el prójimo. O sea, esta inquietud de sí es una actitud con respecto a uno mismo, con respecto a los demás y con respecto al mundo. En segundo lugar, esta inquietud de sí es también una manera determinada de atención, de mirada. Preocuparse por sí mismo implica convertir la mirada y llevarla desde el exterior al interior. Pero dejemos de lado esa palabra, tengan en cuenta que plantea una multitud de problemas y digamos simplemente que hay que trasladar la mirada desde el exterior, los demás, el mundo, etc., hacia uno mismo, entre comillas uno mismo. La inquietud de sí implica cierta manera de prestar atención a lo que se piensa y lo que sucede en el pensamiento. Así que parentesco de la palabra epimeleia con melete, que quiere decir a la vez ejercicio y meditación. También en este caso habrá que dilucidar todo esto. De hecho, pues hablará un poco sobre las técnicas de meditación, la meditación sobre la muerte, etcétera, cuando lea en otras clases de este mismo curso de este año, lea textos de estos filósofos cuando hablaban de estas cosas más espirituales, ¿no? En tercer lugar, la noción de epimeleia, de esta inquietud de sí mismo, no designa simplemente esa actitud general o forma de atención volcada hacia uno mismo. O sea, la epimeleia también designa siempre una serie de acciones que uno ejerce sobre sí mismo, acciones por las cuales se hace cargo de uno mismo, de sí mismo, se modifica, se purifica, se transforma y se transfigura. Y de tal modo toda una serie de prácticas que en su mayor parte son otros tantos ejercicios que tendrán en la historia de la cultura, de la filosofía, de la moral, de la espiritualidad occidental un muy largo destino. Por ejemplo, las técnicas de meditación, las de memorización del pasado, las técnicas de examen de conciencia, las de verificación de las representaciones a medida que se presentan en la mente, etc. Por lo tanto, con el tema de la inquietud de sí tenemos, si lo prefieren, una formulación filosófica precoz que aparece claramente desde el siglo V a.C., una noción que atravesó hasta los siglos IV y V después de Cristo toda la filosofía griega, helenística y romana, así como la espiritualidad cristiana. Y por último, con esta noción de epimeleia e autou, tenemos todo un corpus que define una manera de ser, una actitud, formas de reflexión, prácticas que hacen de ella una especie de fenómeno extremadamente importante, no solo en la historia de las representaciones, no solo en la historia de las ideas o de las teorías, sino en la historia misma de la subjetividad, o si lo prefieren, en la de las prácticas de la subjetividad. En todo caso, a partir de esta noción se puede retomar, al menos en concepto de hipótesis de trabajo, toda una larga evolución que es milenaria, desde el siglo V a.C. hasta el siglo V después de Cristo. Es una evolución que llevó desde las formas primeras de la actitud filosófica, tal como la vemos aparecer entre los griegos, hasta las formas primeras del ascetismo cristiano. Del ejercicio filosófico al ascetismo cristiano, 1000 años de transformación, 1000 de evolución, de la cual la inquietud de sí es, sin duda, uno de los hilos conductores importantes. En todo caso, para ser modestos, digamos lo siguiente: uno de los hilos conductores posibles. Bien, de todas maneras, antes de acabar con estas palabras generales, querría plantear la siguiente cuestión. ¿Cuál fue la causa de que esta noción de inquietud de sí haya sido, a pesar de todo, pasada por alto en la manera como el pensamiento, la filosofía occidental rehizo su propia historia? ¿Cómo pudo suceder que se privilegiara tanto el conócete a ti mismo? O sea, que se atribuyera tanto valor e intensidad al conócete a ti mismo y se dejara de lado, o al menos en penumbra, esta noción de inquietud de sí,
que de hecho históricamente, cuando se consideran los documentos y los textos, parece haber enmarcado ante todo el principio del conócete a ti mismo y haber sido el soporte de todo un conjunto extremadamente rico y denso de nociones, prácticas, maneras de ser, formas de existencia, etc. ¿Por qué este privilegio por nuestra parte del conócete a ti mismo a expensas de la inquietud de sí mismo? Bueno, pues lo que les voy a esbozar es, desde luego, una hipótesis con muchos signos de interrogación y puntos suspensivos. Como primerísima aproximación y de una manera completamente superficial, creo que podríamos decir esto, que no va sin duda hasta el fondo de las cosas, pero que tal vez deba tenerse en cuenta. Y es lo siguiente: para nosotros hay, evidentemente, algo un poco perturbador en ese principio de la inquietud de sí. En efecto, podrán advertir que con el recorrido de los textos, de las diferentes formas de filosofía, las diferentes formas de ejercicios, de prácticas filosóficas o espirituales, pues bien, ese principio de la inquietud de sí se formuló, se acuñó en toda una serie de fórmulas como ocuparse de sí mismo, cuidar de sí, retirarse hacia sí mismo, retrotraerse en sí mismo, complacerse en sí mismo, no buscar otra voluptuosidad que la que hay en uno mismo, permanecer en compañía de sí mismo, ser amigo de sí mismo, estar en sí mismo como en una fortaleza, cuidarse o rendirse culto, respetarse, etc. Ahora bien, como ustedes saben, hay cierta tradición, o quizá varias tradiciones, que nos hacen desistir a nosotros, ahora, hoy, de dar a todas esas formulaciones, a todos esos preceptos y reglas un valor positivo, y en especial de hacer de ellos el fundamento de una moral. O sea, todas esas exhortaciones a exaltarse, a rendirse culto, a replegarse en sí mismo, a ser útil a uno mismo, ¿a qué nos suenan? ¿Cómo nos suenan? Pues o bien como una especie de desafío y bravata, una voluntad de ruptura ética, una suerte de dandismo moral, la afirmación desafiante de un estadio estético e individual insuperable, o bien como la expresión un poco melancólica y triste de un repliegue del individuo incapaz de sostener ante su mirada entre sus manos para sí mismo una moral colectiva, por ejemplo la de la ciudad, y que frente a la dislocación de esta moral colectiva ya no tendría en lo sucesivo más que ocuparse de sí mismo. Por lo tanto, esas connotaciones, las resonancias primeras que todas esas fórmulas tienen inmediatamente para nosotros, nos disuaden, por decirlo así, de pensar esos preceptos como poseedores de un valor positivo. Ahora bien, todo este pensamiento antiguo del que les hablo, ya sea en Sócrates o en Gregorio de Nisa, o sea, ese ocuparse de sí mismo, tiene siempre un sentido positivo, jamás negativo. Y paradoja complementaria, a partir de esa exhortación a ocuparse de sí mismo, se constituyeron las morales sin duda más austeras, más rigurosas, más restrictivas que Occidente haya conocido, en referencia a las cuales, les repito, y por eso les dicté el curso del año pasado, les repito, en referencia a las cuales no hay que atribuirlas al cristianismo, sino mucho más a la moral de los primeros siglos antes de nuestra era y al principio de esta, o sea, la moral estoica, moral cínica y hasta cierto punto la epicúrea. Bien, tenemos entonces esta paradoja de un precepto de inquietud de sí, que para nosotros significa más bien el egoísmo o repliegue, y que durante tantos siglos fue, al contrario, un principio positivo matriz con respecto a unas morales sumamente rigurosas. Y otra paradoja también que hay que mencionar para explicar de qué manera esta noción de la inquietud de sí se perdió en cierto modo en la sombra, es que esa moral tan rigurosa, originada en el principio de ocúpate de ti mismo, esas reglas austeras, pues bien, nosotros las retomamos, puesto que en efecto esas reglas van a aparecer o a reaparecer, ya sea en una moral cristiana o ya sea en una moral moderna no cristiana, pero en un clima enteramente diferente.
Esas reglas austeras que vamos a reencontrar idénticas en su estructura de código, pues bien, resulta que las reaclimatamos, las transpusimos, las transferimos al interior de un contexto que es el de una ética general del no egoísmo, sea con la forma cristiana de una obligación a renunciar a sí mismo, sea con la forma moderna, entre comillas moderna, de una obligación para con los otros, ya se trate del prójimo, la colectividad, la clase, la patria, etc. Por tanto, el cristianismo y el mundo moderno fundaron todos estos temas, todos estos códigos del rigor moral en una moral del no egoísmo, cuando en realidad habían nacido dentro de ese paisaje tan fuertemente marcado por la obligación de ocuparse de sí mismo. Bien, este conjunto de paradojas constituye, creo, una de las razones por las cuales el tema de la inquietud de sí pudo ser descuidado en parte y desaparecer de la preocupación de los historiadores. Pero creo que hay una razón que es mucho más esencial que esas paradojas de la historia de la moral. Es algo que obedece al problema de la verdad y la historia de la verdad. La razón más seria, me parece, por la cual ese precepto de la inquietud de sí fue olvidado, la razón por la que se borró el lugar ocupado por ese principio durante cerca de un milenio en la cultura antigua, pues bien, es una razón que llamaría, con una expresión que sé que es inadecuada, pero que planteo a título puramente convencional, el momento cartesiano. Me parece que este momento cartesiano, y con muchas comillas, actuó de dos maneras: al recalificar filosóficamente el conócete a ti mismo y al descalificar, al contrario, la inquietud de sí mismo. Bien, en primer lugar, ese momento cartesiano recalificó filosóficamente el conócete a ti mismo. En efecto, y aquí las cosas son muy simples, el proceder cartesiano, el que se lee muy explícitamente en el libro Las Meditaciones, de Descartes, situó en el origen, en el punto de partida del rumbo filosófico, esta evidencia. O sea, la evidencia tal como aparece, es decir, tal como se da efectivamente a la conciencia, sin ninguna duda posible. O sea, puso en el origen la evidencia, tal como aparece, tal como se da a la conciencia, y así. O sea, esto es cuando en las meditaciones metafísicas, que es el título de la obra de Descartes, esa evidencia de la conciencia, puesta como clave, como punto de partida filosófico. Por consiguiente, sigue Foucault, el rumbo cartesiano se refiere al autoconocimiento, al menos como forma de conciencia. Además, al situar la evidencia de la existencia propia del sujeto en el principio mismo del acceso al ser, era efectivamente este autoconocimiento el que hacía del conócete a ti mismo un acceso fundamental a la verdad. Pero este autoconocimiento ya no con la forma de la prueba de la evidencia, sino con la de la indubitabilidad de mi existencia como sujeto. Por supuesto, entre el conócete a ti mismo socrático y el rumbo cartesiano, la distancia es inmensa, pero podrán comprender bien por qué, a partir de ese rumbo, el principio del conócete como momento fundador del proceder filosófico pudo, desde el siglo XVII, entonces, aceptarse en una serie de prácticas o actitudes filosóficas. Pero, si el rumbo cartesiano recalificó, por razones bastante simples de revelar, el conócete al mismo tiempo, y esto es lo que me interesa destacar, al mismo tiempo contribuyó mucho a descalificar el principio de la inquietud de sí, a descalificarlo y a excluirlo del campo del pensamiento filosófico moderno. O sea, al mismo tiempo contribuyó a descalificar lo otro, la de la inquietud de sí. Bien, demos un paso atrás para observarlo en perspectiva. Bien, llamemos filosofía, si quieren, a esta forma de pensamiento que se interroga, no desde luego sobre lo que es verdadero y lo que es falso, sino sobre lo que hace que haya y que pueda haber verdad y falsedad, y se pueda o no se pueda distinguir una de la otra. Llamemos filosofía a la forma de pensamiento que se interroga acerca de lo que permite al sujeto tener acceso a la verdad,
la forma de pensamiento que intenta determinar las condiciones y los límites del acceso del sujeto a la verdad. Pues bien, si llamamos filosofía a eso, creo que podríamos llamar espiritualidad la búsqueda, la práctica, la experiencia por las cuales el sujeto efectúa en sí mismo las transformaciones necesarias para tener acceso a la verdad. Se denominará espiritualidad entonces al conjunto de esas búsquedas, prácticas y experiencias que pueden ser las purificaciones, las ascesis, las renuncias, las conversiones de la mirada, las modificaciones de la existencia, etcétera, que constituyen no para el conocimiento, sino para el sujeto, para el ser mismo del sujeto, el precio a pagar por tener acceso a la verdad. Digamos que la espiritualidad, al menos tal como aparece en Occidente, tiene tres características. Primero, la espiritualidad postula que la verdad nunca se da al sujeto con pleno derecho. La espiritualidad postula que en tanto tal el sujeto no tiene derecho, no goza de la capacidad de tener acceso a la verdad. Postula que la verdad no se da al sujeto por un mero acto de conocimiento que esté fundado y sea legítimo porque él es el sujeto y tiene esta o aquella estructura de tal sujeto. Postula que es preciso que el sujeto se modifique, se transforme, se desplace, se convierta en cierta medida y hasta cierto punto en distinto de sí mismo para tener derecho al acceso a la verdad. La verdad solo es dada al sujeto a un precio que pone en juego el ser mismo de éste, puesto que el sujeto tal como es, no es capaz de verdad. Creo que esta es la fórmula más simple pero más fundamental mediante la cual se puede definir la espiritualidad, lo cual entraña la siguiente consecuencia, que desde ese punto de vista no puede haber verdad sin una conversión o una transformación del sujeto. Esta conversión, esta transformación del sujeto, y aquí estaríamos frente al segundo gran aspecto de la espiritualidad, puede hacerse de diferentes formas. Digamos muy groseramente, puesto que todavía se trata de un sobrevuelo muy esquemático, que esa conversión puede hacerse con la forma de un movimiento que arranca al sujeto de su estatus y su condición actual, movimiento pues de ascensión del sujeto mismo, por el cual, al contrario, la verdad llega a él y lo ilumina. Llamemos a este movimiento también, en este caso de manera muy convencional, y ya sea vaya en uno u otro sentido, llamémoslo movimiento del eros, entre paréntesis, amor. Hay además otra gran forma por la cual el sujeto puede y debe transformarse para poder tener acceso a la verdad, y es un trabajo de sí mismo sobre sí mismo, una elaboración de sí sobre sí, una transformación progresiva de sí mismo, de la cual uno es responsable en una prolongada labor que es la de la ascesis. Así que eros y ascesis, si ponemos ascesis con K, la pone así con K, como traduciendo, o sea, como diciéndolo más en el grafía latina de la palabra griega, ¿no? Sería eros y ascesis son, creo, las dos grandes formas mediante las cuales se concibieron en la espiritualidad occidental las modalidades que posibilitaban al sujeto transformarse para llegar a ser por fin sujeto capaz de verdad. Esa sería la segunda característica de la espiritualidad. Y por último, la espiritualidad postula que el acceso a la verdad produce, cuando está abierto de forma concreta, produce efectos que son, por supuesto, la consecuencia del rumbo espiritual tomado para alcanzarla, pero al mismo tiempo algo muy distinto y mucho más, o sea, efectos que llamaré de contragolpe de la verdad sobre el sujeto. Para la espiritualidad, la verdad no es simplemente lo que se da al sujeto para recompensarlo en cierto modo por el acto de conocimiento y llegar a colmar este acto. No, la verdad es lo que ilumina al sujeto, es lo que le da la bienaventuranza, la verdad es lo que le da la tranquilidad del alma. En síntesis, en la verdad y en el acceso a ella hay algo que realiza el sujeto mismo, el ser mismo del sujeto, o que lo transfigura. En suma, creo que podemos decir lo siguiente: para la espiritualidad, un acto de conocimiento jamás podría en sí mismo y por sí mismo
lograr dar acceso a la verdad si no fuera preparado, acompañado, duplicado, consumado por cierta transformación del sujeto, no del individuo, sino del sujeto mismo, en su ser de sujeto. Sin duda existe una enorme objeción a todo lo que acabo de decirles, enorme excepción a la cual habrá que volver y que es, desde luego, la gnosis. Pero la gnosis y todo el movimiento gnóstico son precisamente un movimiento que sobrecarga el acto del conocimiento al que en efecto se asigna la soberanía en el acceso a la verdad. Ese acto de conocimiento se sobrecarga con todas las condiciones, toda la estructura de un acto espiritual. La gnosis es en suma lo que tiende siempre a transferir, a transponer el acto mismo al acto mismo de conocimiento, a ese acto, transponerle las condiciones, las formas y los efectos de la experiencia espiritual. Digamos esquemáticamente entonces lo siguiente. Durante todo el periodo que llamamos antigüedad y según modalidades que fueron muy diferentes, la cuestión filosófica de cómo tener acceso a la verdad y la práctica de la espiritualidad, es decir, las transformaciones necesarias en el ser mismo del sujeto que van a permitir tal acceso, pues bien, esas dos cuestiones, esos dos temas, nunca se separaron. Y bueno, y esto es una de las claves, ya es casi el final de la clase, queda una paginilla, un par de caras. Este es el tema. Es muy interesante, aunque ha habido muchas palabras hasta llegar aquí. Entonces, que no estén separados el cómo tener acceso a la verdad, la práctica de la espiritualidad, que es una cuestión filosófica, cómo tener acceso a la verdad, y la práctica misma, que no estén separadas. Esas dos cosas. No estaban separadas, dice, para los pitagóricos, es muy notorio, tampoco para Sócrates y para Platón. O sea, la inquietud de sí designa precisamente el conjunto de las condiciones de espiritualidad, el conjunto de las transformaciones de sí mismo que son condición necesaria para que se pueda tener acceso a la verdad. Por lo tanto, durante toda la antigüedad, en los pitagóricos, en Platón, en los estoicos, cínicos, epicúreos, neoplatónicos, etc., el tema de la filosofía, es decir, cómo tener acceso a la verdad, y la cuestión de la espiritualidad, es decir, cuáles son las transformaciones necesarias en el propio ser mismo del sujeto para tener tal acceso, jamás se separaron. Hay desde luego una excepción, y la gran excepción fundamental, la de aquel a quien se llama justamente el filósofo, que es, como nos dice en la nota, designa Santo Tomás así a Aristóteles en sus comentarios. ¿Por qué? Porque fue sin duda el único filósofo de la antigüedad, aquel para quien entre los filósofos tuvo menos importancia la cuestión de la espiritualidad, aquel en quien hemos reconocido al fundador mismo de la filosofía en el sentido moderno del término, Aristóteles. Pero como todo el mundo sabe, no es la cumbre de la antigüedad, es su excepción, Aristóteles. Pues bien, ahora, si damos un salto de varios siglos, podemos decir que entramos en la Edad Moderna. Quiero decir que la historia de la verdad entró en su periodo moderno el día en que se admitió que lo que da acceso a la verdad, las condiciones según las cuales el sujeto puede tener acceso a ella, es el conocimiento y solo el conocimiento. Me parece que ese es el punto en que asume su lugar y su sentido lo que llamé el momento cartesiano, sin querer decir en absoluto que se trata de Descartes, que él fue precisamente su inventor y el primero en hacer esto. O sea, no quiere decir que él sea el inventor, sino que él lo pone como un hito en este momento, que llamaremos momento cartesiano. Bien, aquí llegamos a la clave. Esto, como vemos, todos estos párrafos son impresionantemente importantes porque es una forma de hablar precisamente de lo que he llamado antes torpemente, ¿verdad? Para empezar, en el anuncio del audio, ¿verdad? Pues la degeneración, esta especie de materialismo degenerado o degenerante que tenemos, por así decirlo mal y pronto. ¿Qué sería esto? Esto sería una definición más profunda, técnica, de lo que significa realmente el materialismo. Es esta separación. El artificial, aunque puede ser muy práctica en algunos momentos, pero esta separación de nuestros impulsos fundamentales, que son a la vez triples, ¿no? Como nos dice, por ejemplo, en el libro de Urantia, el hecho de tener relaciones con una sola mente cósmica,
nos hace tres sensibilidades, nos hace tener tres sensibilidades que en el fondo no son separables y que allí se definen con tres conceptos muy sencillitos de entender, pero muy profundos, porque son sensibilidades muy profundas. Son la de la que llamamos el deber, la que llamamos la causalidad, la sensibilidad matemática racional en este sentido, y la sensibilidad a la adoración, por así llamarla, que es como la llama allí. Entonces, estas separaciones que luego damos aquí quedan reflejadas con este concepto, ¿no?, de momento cartesiano. Es muy interesante por eso. O sea, cuando se admite que lo que da acceso a la verdad, esas condiciones son solo el conocimiento, con una definición de conocimiento pues ya muy académico, intelectual aparentemente, ¿no? Sea o no esto una caricatura, lógicamente, de esta filosofía del siglo XVII, de Descartes y de este momento y de esta cosa, sea no una caricatura, no es tanto caricatura, sino descripción también de mucho de lo que vivimos ahora, ¿no? Entonces dice, creo que la edad moderna de la historia de la verdad comienza a partir del momento en que lo que permite tener acceso a lo verdadero es el conocimiento mismo y solo este. Es decir, a partir del momento en el que, sin que se le pida ninguna otra cosa, sin que por eso su ser de sujeto se haya modificado ni alterado, el filósofo o el sabio o simplemente quien busca la verdad es capaz de reconocer en sí mismo y por sus meros actos de conocimiento la verdad y puede tener acceso a ella, lo cual no quiere decir, claro está, que la verdad se obtenga sin condiciones, pero esas condiciones son ahora de dos órdenes y ninguno de ellos compete a la espiritualidad. Por una parte están las condiciones internas del acto de conocimiento y de las reglas que debe respetar para tener acceso a la verdad, o sea, condiciones formales, condiciones objetivas, reglas formales del método, estructura del objeto a conocer. Pero de todas maneras las condiciones de acceso del sujeto a la verdad se definen desde el interior del conocimiento. Y en cuanto a las demás condiciones, son extrínsecas. Son condiciones como, para conocer la verdad no hay que estar loco, o sea, importancia de ese momento en Descartes, o condiciones también culturales, como para tener acceso a la verdad es preciso haber estudiado, tener una formación, inscribirse dentro de cierto consenso científico. Vemos, esto es... Ahora mismo estamos hundidos completamente. Si paramos un poco, ahora comentamos por nuestra cuenta, un poco siguiendo el comentario de antes, estamos hundidos de lleno en esa especie de academicismo ambiente, ¿no? Y de especie de materialismo y cientificismo extraño que no sabe bien entender lo que es el impulso religioso como previo a la religión institucional y como completamente unido a lo moral del impulso al deber, totalmente unido al impulso causal, por así llamarlo, de las reconocimiento de que hay una causalidad física, matemática, y completamente unido al impulso espiritual o de adoración, como nos lo categoriza ahí el libro de Urantia, ¿no? La revelación. Está fundamental, una de las que tenemos fundamentales, ¿no? Este consenso científico necesario para hay que inscribirse en un contexto, hay que haber estudiado y todo esto, para la verdad, ¿no? Como un concepto de verdad que se reduce o se quiere postergar, no se quiere posponer, no se quiere hacer subsidiario, no, hacer subordinado al concepto de conocimiento de alguna manera, ¿no? Es con un concepto de conocimiento que no es espiritual, ¿no? Por así decirlo. Seguimos, asimismo, condiciones morales. Es decir, para conocer la verdad, pues bien, hay que hacer esfuerzos, no hay que intentar engañar a la gente. Es preciso que los intereses económicos o de carrera o de estatus se combinen de modo completamente aceptable con las normas de la investigación desinteresada, etc. Y bien, todas estas, como ven, son condiciones de las cuales unas, lo reitero, son intrínsecas al conocimiento y otras claramente extrínsecas al acto de conocimiento, pero no conciernen al sujeto en su ser, o sea, solo incumben al individuo en su existencia concreta y no a la estructura del sujeto como tal. A partir de ese momento, es decir, a partir del momento en el que puede decirse tal como es, el sujeto es de todas maneras capaz de verdad, con dos reservas.
la de las condiciones intrínsecas al conocimiento y la de las condiciones extrínsecas al conocimiento, o sea, individuales, desde el momento en que el ser del sujeto no es puesto en cuestión por la necesidad de tener acceso a la verdad, creo que entramos en otra era de la historia de las relaciones entre subjetividad y verdad. Y la consecuencia de ello, o el otro aspecto, si lo prefieren, es que el acceso a la verdad, que en lo sucesivo tiene como única condición el conocimiento, no encontrará en éste, como recompensa y como cumplimiento, otra cosa que el camino indefinido del conocimiento. O sea, el aspecto de la iluminación, el aspecto del cumplimiento, el momento de la transfiguración del sujeto por el efecto de contragolpe de la verdad que él conoce sobre sí mismo y que estremece, que atraviesa, que transfigura su ser, todo eso ya no puede existir. Ya no puede pensarse que el acceso a la verdad vaya a consumar en el sujeto como un coronamiento o una recompensa el trabajo o el sacrificio, el precio pagado para llegar a ella. El conocimiento se abrirá simplemente a la dimensión indefinida de un progreso, cuyo final no se conoce y cuyo beneficio nunca se acuñará en el curso de la historia, como no sea por el cúmulo instituido de los conocimientos o los beneficios psicológicos o sociales que después de todo se deducen de haber encontrado la verdad cuando uno se tomó mucho trabajo para hallarla. Tal como es en lo sucesivo, la verdad no es capaz de salvar al sujeto. Si se define la espiritualidad como la forma de prácticas que postulan que, tal como es, el sujeto no es capaz de verdad, pero que ésta, tal como es, sí es capaz de transfigurarlo y de salvarlo, diremos que la edad moderna de las relaciones entre sujeto y verdad comienza el día en que postulamos que tal como es, el sujeto es capaz de verdad, pero que ésta, tal como es, no es capaz de salvarlo. Pues bien, si quieren descansamos un poco, 5 minutos y seguimos. Esto es lo que así termina la primera hora de la clase del 6 de enero de 1982 de Foucault. Con esto terminamos nosotros también. O sea, aquí vemos cómo se separa, hay un acto de separación profundo, ¿verdad?, del civilizatorio que queda reflejado en estas maniobras de los conceptos filosóficas que nos describe aquí Foucault de esta manera, ¿verdad? Entonces, ya vemos que interesante, como hemos dicho antes, el poder tener unas definiciones tan claras y tan aclaradoras de filosofía y de subjetividad en un sentido además de sus filosofía y espiritualidad en el sentido además de casi nos está dando una especie de génesis histórica una especie de modificación histórica de las relaciones, ¿no?, entre subjetividad y verdad, entre lo que podríamos llamar, lo que está viendo aquí, que es muy sutil, como vemos, puede parecer muy, enrevesado, pero en el fondo no lo es tanto, porque empieza ahí a aclarar unas cosas muy simpáticas para hacer de puente entre filosofía y espiritualidad, lógicamente, porque ahí las tenemos definidas de una manera, ¿no? Entonces vemos como, pues lo que he dicho antes, ¿no?, un movimiento honesto de este filósofo le ha llevado hasta aquí, a pocos años de morir, solo 2 añitos creo, más o menos. Estamos en esta clase en el 82 hablando de esto y en este curso y en los siguientes va a hablar de cosas que a veces son muy divertidas, de estos griegos clásicos o del periodo del helenismo y todo esto, de los cínicos, incluso las escuelas griegas. Va a hablar de cosas, va a sacar los textos a relucir de maneras siempre muy interesantes, muy claras, porque como son textos muy, muy clásicos, por así llamarlos, pues son muy claros y siempre el problema va a ser
que decimos tan básico, de la espiritualidad, la subjetividad, va a ser muy interesante, muy didáctico, además. O sea, para la gente, para que entienda lo que significa realmente filosofía y la artificial separación con la espiritualidad, este es un muy buen punto de partida, que nos podemos perder, como he intentado avisar antes, si nos creemos los relatos simplificadores, ¿no? Que dicen todos los posmodernos son malos, o todos los autores posmodernos, o todos los autores conservadores, o todos. No, hay que ir a ver cada periodo de cada autor, sus problemas, su evolución, que son cosas riquísimas y maravillosas. Cada persona tiene sus motivaciones y todo el mundo tiene un porqué. Todo el mundo además también es síntoma de alguna manera de lo que pasa en la época, ¿no? Todo lo que hemos dicho antes, ¿no? Al principio un poco. Y que habría mucho más que decir. Bueno, pues esta es la primerísima clase, sí, de este año de curso que dio. Y la hora primera de la clase nada más, que es así de densa. Y bueno, pues ahí ya, como dije antes, lo subiré a YouTube este audio para que podamos comentar allí, si se tercia, todo lo que se pueda, ¿no? Y seguiremos ampliando quizás las lecturas de estos libros. Pero bueno, valga como invitación simplemente, si no seguimos, porque idealmente estaría genial tenerlos todos estos, ¿verdad?, comentados, todas las clases de Foucault. Son muchos libros de los cursos de Foucault, son súper divertidos algunos, por lo que analiza, son cosas de la historia privada, que podríamos incluso llamar a veces, son las historias más detalladas, a veces historietas muy graciosas, que se ponía a él a investigar sobre cómo funcionaban las instituciones, las relaciones entre las personas, cómo cambian en función a cómo se entienden, que es las categorías sociales, o incluso luego, pues como vemos aquí también, las categorías subjetivas, más bien, ¿no?, de qué significa ser uno mismo. Bueno, pues todo esto en un riquísimo recorrido de la vida intelectual de este señor, súper listo, como vemos, que bueno, pues abrió horizontes para bien y para mal, como cualquiera de los nombres que ahora tenemos y a los que injustamente les achacamos más de lo que ellos hicieron, lógicamente. Porque una cosa es lo que luego la gente hace con estas ideas, que no son las mismas. Cuando la gente ya las lee y las transforma y las utiliza para lo que les da la gana, pues ya no hay que achacarle la culpa a nadie, ¿no? Y menos al autor. Es la tontería de la gente lo que nos hace hacer las cosas, ¿no? Ahora muchas personas, por ejemplo, de las yo que me abro últimamente, pues me he abierto a cosas que nunca pensé abrirme, ¿no? A mirar cosas de la gente muy tradicionalista o muy conservadora, y así, porque ya estoy completamente, por así decirlo, de vuelta de muchas cosas, y el tema de las revelaciones, cuando te abres a las revelaciones, pues es maravilloso, porque ya ahí las perspectivas se abren muchísimo. Y entonces, pues en este tema de los conservadores, con mucha razón, se meten ahí contra el marxismo cultural, porque ahora mismo hay una exageración de todo este posmodernismo ambiente, es muy exagerado, se está legislando a lo bestia de formas muy raras, muy injustas, se están equivocando lo que significa la igualdad, ¿no?, con igualdad de derechos, con igualdad de resultados, todo esto de Jordan Peterson, y todo esto está muy interesante, pero eso es que todo es complementario, es algo que vamos a decir un poco aquí con este audio, ¿no? Entonces, pues eso, valga esta invitación, si queréis, para a ver si seguimos con ello. Y nada, pues quedamos ya en el siguiente que hagamos aquí en Facebook o en el YouTube, en el canal que he hecho Un Plan Divino. Y también tengo ahí en iVoox muchos audios, casi todos los días subo algo de lecturas, grabaciones de libros o cosas así a mi programa, y en iVoox, en esa plataforma maravillosa de podcast, de audios, pues eso, tengo el programa Radio Un Plan Divino, pues lo llamé en broma radio. Y bien, pues hasta el siguiente.